Buenas tardes, donde sea que estén, un gusto saludarlos, saludarlas y bueno, aquí estoy listo para todas las preguntas que me quieran formular. No hay ningún problema con ninguna pregunta. Es una barbaridad, es una violación de los derechos humanos y es un atentado contra lo que significa un Estado democrático. Es un golpe muy fuerte para lo que significa Colombia en el exterior y de hecho pues tendría que ser para nosotros en el interior, lo que no pasa muy a menudo, porque incluso aquí no ha habido tanto asombro a pesar de que ciertas manifestaciones hemos tenido. Pero es un golpe, repito, duro a lo que es la credibilidad de nuestra fuerza pública. Ahora, hay que ser, pues no podemos caer en la generalización de decir que todo el ejército de Colombia está asociado con los falsos positivos, pero se tiene que reconocer, se tiene que hablar de, y no lo hemos hecho, y eso es uno de los vacíos grandes que yo veo, que no ha habido de parte del gobierno nacional, por ejemplo, un proceso pedagógico para explicar qué fue lo que ocurrió y por qué es una barbaridad. Pero pues yo creo que los calificativos ya son redundantes y es una barbaridad, es un daño, es una vergüenza para nosotros. Ahora tiene que estar en sus proporciones y aprender de esa lección. La reelección presidencial de un periodo que ya está aprobada constitucionalmente, a mí me parece bien. Otra discusión sería los procedimientos para hacerla, es de otra naturaleza, pero una reelección por un periodo a mí me parece que es una buena cantidad de tiempo para hacer una gestión sólida. Entonces, 3 periodos, que una persona pueda ser presidente de 3 periodos consecutivos, yo creo que es un error garrafal. Y lo que está pasando, estoy en total desacuerdo. Pues opino varias cosas que son patéticas, ¿sí? Porque es que el DAS viene escándalo tras escándalo. Empezó con el señor Noguera y mire dónde vamos. Pero esto ya lleva años. Entonces siempre es muy preocupante que en una institución pase una cosa, pase otra cosa, pase otra cosa, pase otra cosa, pase otra cosa, y todavía nosotros en Colombia no sabemos qué pasó. No hay ninguna reflexión del gobierno nacional acerca de decirnos qué es lo que ha ocurrido en el DAS. Todavía no sabemos. Entonces, uno tiene que saber para dar las soluciones. Pues la forma más simple de todas sería, pues acabemos con eso y se acabará el problema. Ahora, se acabará el problema, se traslada a otra parte. Pero lo mínimo que nosotros necesitamos es saber qué es lo que ha ocurrido allá, porque hay algo muy dramático. No se puede generalizar y siempre trato de ser cuidadoso con la gente, decir que toda la gente del DAS es tal cosa, pero que hay algo muy dramático ocurriendo allá adentro, de eso no tengamos la menor duda, ya ha pasado una y otra vez. No puede decir uno, bueno, pasó una vez, pero tal cosa. Yo creo que Andrés Peña hizo una buena gestión, pero aquí están pasando una cantidad de cosas y seguimos, yo creo, la mayoría de colombianos sin tener la más mínima idea de qué es lo que hay allá adentro. Yo creo que la respuesta, voy a decir no, pero voy a explicar por qué. ¿Qué ha pasado con la crisis económica? Eso va en diferentes etapas. Una, no se anticipó. Uno podría decir que nadie la anticipó. Se anticipó o se descubrió muy tarde. Supongamos por simplemente a manera de discusión y aceptemos que no era tan previsible y por eso ha pasado que se miró de una manera, se miró de otra y aceptemos, repito, en gracia de discusión de que era inevitable eso. A renglón seguido entonces vienen las respuestas. ¿Qué tipo de respuestas se han dado? Ha sido un popurrí de actividades, cada una suelta. Entonces, 55 billones de pesos, 33 billones provenientes del sector privado y 22 millones del sector público para desarrollar obras públicas. Que en principio, pues es una de las actividades que tampoco tiene ningún misterio, que son las que hay que fortalecer en épocas de esta naturaleza, porque sirven para emplear el mayor número de personas en la condición de mano de obra no calificada. Entonces, después que para la vivienda, después para los automotores, y así van sacando medidas. ¿Tiene alguien la más mínima idea de qué ha pasado con esos 55 billones? ¿Cuántos se han utilizado o no se han utilizado? ¿En qué carreteras o en qué obras están? No hay ni el más mínimo seguimiento, no se ha empaquetado ni un conjunto y de hecho yo diría que no es que tenga yo una novedosa que sea, mire, nadie en la tierra se le había ocurrido esto y aquí se me ocurrió a mí en la silla vacía hoy. Pero lo que sí no se ha hecho es convocar a un pacto nacional para cuidar el empleo, para llamar a todos los que son responsables, los que tienen una capacidad para ver cómo podemos hacer y todo el mundo aportar. Eso no se ha hecho. Entonces se han dado medidas
una tras otra, no tenemos ni idea qué efecto positivo o negativo han tenido, no hay seguimiento, no hay ilustración, no hay un pacto, y yo creo que ese desorden que tenemos nosotros va en contravía de minimizar, como se tiene que minimizar en una circunstancia de esta extraordinaria, los efectos nocivos de una recesión económica que afecta a muchas personas, que va a retroceder mucha gente al mundo de la pobreza. Otras consideraciones sería, y eso hace parte de lo que tenemos que prepararnos para el año entrante, para cuando estemos presentando nuestras propuestas, ¿por qué si tuvimos el crecimiento económico que tuvo el país en los últimos años, extraordinario, de acuerdo a nuestro récord en las últimas décadas, por qué ese crecimiento económico no se convirtió de manera más rápida en mejores empleos, menos informalidad? ¿Por qué no teníamos un colchón para apoyarnos, para construir unas redes de cuidado? Todo eso son elementos que tendremos que revisar para cuando estemos hablando de propuestas, pues le demos a este problema, que es el que viene de nuestro modelo de desarrollo, a las medidas que se están implementando y ya serán parte del debate. País. Esa pregunta yo la he pensado y de hecho anoche la estaba pensando, no porque viniera para acá, porque supiera que le iban a hacer, pero es natural y me hacía la siguiente reflexión. ¿Cómo toma uno decisiones? Y esto es importante, porque son preguntas, si usted hubiera hecho esto, entonces le dicen, diga sí o no, es un dilema falso. Porque yo para tomar una decisión tengo una información. Y por supuesto, dependiendo de la información que yo tenga, mis principios como gobernante, como persona de lo público, pues sobre esos elementos toma uno la decisión, en particular la tomo yo. Entonces, fíjese que lo ponen a uno en un dilema por decir, ¿qué sabía el gobierno nacional? ¿Qué sabían los que tomaron la decisión antes de hacerlo? Pero yo no tengo esa información. Entonces, en principio yo digo, uno tiene que respetar el derecho internacional, que significa que uno no puede entrar a otro país. Ahora, por ejemplo, y en este caso particular, si yo tuviera la información, todo lo que hemos descubierto después de que pasó ese incidente, probablemente entonces yo lo hubiera hecho, ¿sí? Pero ¿qué información tenía? Yo no soy capaz de decirlo. Yo no creo que el presidente Correa tenga relaciones con las FARC, pero a su alrededor probablemente también había un entorno donde había podría existir la preocupación de que si uno llamaba a avisar cualquier cosa, eso sí filtraba y ocurría esto.